Estamos estudiando la carta a los Romanos y en esta escuela bíblica de esta mañana nos corresponde el capítulo 11 de la epístola a los Romanos, versículos 33 al versículo 36. Esta unidad de pensamiento es el final de una gran sección que abarca el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Y es una gran sección que tiene que ver con el propósito electivo de Dios. La doctrina que más resalta en estos tres capítulos es la elección soberana de Dios. Dios ha elegido un pueblo y por dicha elección ese pueblo le conoce y ese pueblo es salvado. Y que dicha elección es por gracia, es por pura misericordia de Dios. Esta última unidad de pensamiento pues no es otra cosa sino el efecto que produce ese plan maravilloso de salvación. El plan salvífico de Dios produce humildad, produce adoración. Y es que cuando las cosas se tornan incomprensibles, pues no tenemos otra opción sino simplemente humillarnos, reconocer nuestra falta de comprensión y adorar a Dios por su excelente obra. Así que leamos el versículo 33 al 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. He titulado esta escuela bíblica Palabras de Gloria. Ese es el título que recibe la clase. Palabras de Gloria. Y la razón por la cual he puesto el título Palabras de Gloria es porque la definición del término doxología, y es un término que encontrarán en algunos títulos de la Biblia, de la versión Reina Valera, doxología, es una palabra compuesta. Doxa significa gloria, logos significa conocimiento, estudio, doctrina, razón o palabras. Esta palabra compuesta significa palabras de gloria y me incliné por ese significado, palabras de gloria o doxología. Y se debe al tema de nuestro pasaje. El tema de nuestro pasaje es la doxología, ya saben lo que eso significa, por el incomprensible plan salvífico de Dios. Ese es el tema de nuestro pasaje, la doxología por el incomprensible plan salvífico de Dios. Y si usted estuvo atento a la predicación pasada, se da cuenta que Pablo habla del misterio de ese plan salvífico. Yo estoy utilizando la palabra misterio y la palabra incomprensibilidad como sinónimos. ¿Y cuál es la razón? La razón es que esencialmente un misterio es un misterio porque es incomprensible. Es así de sencillo. Un misterio es un misterio porque es incomprensible. Así que bien, usted podría describir el tema como la doxología por el misterio del plan salvífico de Dios, creo que está bien. O también lo puede decir como la doxología por el incomprensible plan salvífico de Dios. Muy bien. Ahora, siguiendo mi título, Palabras de Gloria, que ustedes ya saben por qué se titula así, por el significado de la palabra doxología, traje un bosquejo sencillo, un bosquejo muy simple, y este bosquejo pues está íntimamente ligado con el título Palabras de Gloria. En primer lugar, vemos palabras de asombro en nuestro texto. ¿En qué consisten estas palabras de gloria? Número 1, en palabras de asombro, versículo 33. Y ahora vamos a examinar esas palabras de asombro, ¿a qué se refieren? En segundo lugar, a palabras que reflejan incomprensibilidad, versículos 34 al 35. Esas palabras de gloria traen palabras que reflejan incomprensibilidad en el orante. En este caso, el orante es el apóstol Pablo. Él es el orante que representa, por supuesto, a toda la iglesia. Toda la iglesia es el orante quien levanta esta oración. Y en tercer lugar, son palabras de alabanza.
¿En qué consiste estas palabras de gloria a Dios? Bueno, en tercer lugar, en palabras de alabanza, versículo 36. Así que encontramos tres tipos de palabras que constituyen las palabras de gloria a Dios. Palabras de asombro, primero, palabras que reflejan incomprensibilidad en el orante, y tercero, palabras de alabanza, directamente palabras de alabanza. Veamos nuestra primera parte de las palabras de gloria, palabras de asombro, versículo 33. Voy a volver a leer el versículo. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En estas palabras de asombro nosotros encontramos dos exclamaciones. Y estas dos exclamaciones es la que nos llevan a pensar que el orante, que es el apóstol Pablo, está asombrado. Y está supremamente asombrado por lo que acaba de ocurrir. ¿Y qué es lo que le acaba de ocurrir? Acaba de explicar el misterio salvífico de Dios. El hecho de que Dios haya elegido a una nación para cumplir en esa nación sus propósitos selectivos. Luego esa nación le haya dado la espalda a Dios y luego Dios haya abierto las puertas de salvación a otro pueblo llamado los gentiles, y que el abrir esas puertas de salvación a los gentiles han producido celos en el pueblo que primero le dio la espalda para que vengan a él, y hacia el futuro ambos pueblos, tanto gentiles y judíos, lleguen a él simultáneamente, que ese es el misterio del plan salvífico de Dios. Pues ha producido asombro en el corazón de Pablo. Y no solamente en el corazón de Pablo, sino en el corazón de toda la iglesia. Por eso estas dos exclamaciones. Vamos a ver la primera exclamación de asombro. En esta primera exclamación de asombro traigo dos palabras importantes que quiero subrayar. La primera es la palabra sabiduría y la segunda es la palabra ciencia de Dios. Sabiduría y ciencia de Dios. Miren bien la parte A del versículo 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría, ahí está nuestra primera palabra importante, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando habla de la palabra sabiduría? Bueno, en el contexto, Pablo nos está hablando que hay un plan salvífico que Dios ha trazado. Ese plan salvífico tiene un fin, una meta. Es clara la meta. Dios ha fijado su meta, ¿verdad? Bien. Pero para llegar a esa meta o cumplir esa meta, hay medios. La sabiduría de Dios en este pasaje se refiere a la elección de los mejores medios para alcanzar dicha meta. No solamente importan los fines, no solamente importa la meta, importa el cómo llegamos a ella. Y ese cómo llegamos a ella son los medios que Dios utiliza para llegar. Dios no solamente elige los fines, Dios también elige los medios para llegar a los fines. La elección de los mejores medios posibles para alcanzar los mejores fines es lo que nosotros en nuestro texto llamamos sabiduría. Es lo que el apóstol Pablo llama la sabiduría de Dios. Dios es sabio porque elige los mejores medios para llegar a los mejores fines. Y esto, claro está, dentro del marco del plan salvífico de Dios. Y es que entender los detalles del plan salvífico de Dios o los medios realmente se nos torna bastante difícil. Pero para Dios eso no tiene ningún problema. La segunda palabra que quisiera definir es la palabra ciencia de Dios, porque ahí radica el asombro de Pablo. La ciencia de Dios. Esta palabra ciencia se puede traducir también como conocimiento. Conocimiento. Es el conocimiento detallado que tiene Dios de cada una de las partes de su plan. Esta ciencia de Dios es el conocimiento detallado que tiene Dios de cada una de las partes de su plan. Dios no solamente conoce su plan en un sentido general o panorámico. Dios conoce su plan en cada uno de los detalles del mismo. Y saben por qué esto es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa si Dios pierde un detalle del plan? Ese detalle del plan que se pierde
debe estar dirigido por otra persona que no es Dios. Hay un problema. Entonces la meta que Dios se ha trazado nunca llegaría a ser, porque un pequeño detalle echaría a perder todo el gran plan. Es por eso que Dios no solamente conoce el todo de su plan salvífico, sino que Dios conoce cada una de las partes, por muy pequeñas que sea, cada uno de los detalles de su plan los conoce a la perfección. Y eso es lo que Pablo quiere transmitir como la ciencia de Dios. Entonces, por un lado, encontramos la elección de los mejores medios para alcanzar los mejores fines, sabiduría. Pero por otro lado, encontramos el conocimiento detallado de Dios de cada una de las partes de su plan para que se lleve a cabo, lo cual se llama ciencia de Dios. Esta es la primera exclamación que nos lleva a pensar que Pablo está asombrado por el plan salvífico. Veamos la segunda exclamación del pasaje. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Quiero resaltar dos palabras en esta segunda exclamación. La primera palabra es la palabra insondable. Esta palabra en nuestro pasaje lo que quiere decir es que es algo que no se puede medir. Eso es lo que significa. Es algo que no se puede medir. Es algo que yo puedo observar, que puedo tener un conocimiento, pero ese conocimiento es limitado. Hay un punto en el cual no puedo seguir avanzando, porque yo no tengo las capacidades de comprender lo que trasciende ese plan, o esa cosa, o ese objeto. Es decir, hay un conocimiento limitado del plan salvífico de Dios. Hay un punto en el cual nosotros no podemos trascender, no podemos comprender. Se nos hace difícil medir, sondear. Eso es lo que significa la palabra insondable. Insondables son sus juicios, las decisiones de Dios. Aquí la palabra juicios también se puede entender como las decisiones que Dios toma en su plan. Y aquí podríamos pensar, mis amados hermanos, y a cuántos de nosotros nos gustan las decisiones de Dios, ¿verdad? Creo que si usted como creyente es sincero, hay muchas decisiones que Dios ha tomado que a usted no le gustan, ¿verdad? Ok, pero Pablo está siendo asombrado porque aunque él no comprende muchas de las decisiones que Dios ha tomado en su plan salvífico, pues esto no produce en su corazón necedad ni queja, sino que lo que produce en su corazón es un profundo asombro, un profundo asombro. La segunda palabra en esta segunda exclamación que quiero explicar es inescrutable. Esta segunda palabra es muy parecida a la palabra insondable. Es algo que no se puede examinar minuciosamente. Bueno, ya lo dijimos, es Dios el que tiene la capacidad de conocer los detalles más pequeños de su plan. Nosotros no. Nosotros no. Y aquí quiero hacer una diferencia en dos palabras. La palabra conocimiento y la palabra comprensión. Cuando nosotros estudiamos teología, la palabra comprensión casi que se reduce a asuntos profundamente teológicos. La palabra conocimiento puede referirse a conocimiento general de Dios o experiencial con Cristo. Así que la palabra comprensión muchas veces se nos reduce a asuntos netamente teológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que aunque nosotros conocemos a Dios, conocemos a Cristo, eso no quiere decir que le comprendamos a Él en el sentido estricto de la palabra. Vuelvo y repito, el hecho de que nosotros conozcamos a Dios a través de las Escrituras, conozcamos a Cristo a través de las Escrituras, conozcamos que Cristo tuvo una vida aquí, sufrida, murió en una cruz, hizo una hermosa transferencia, nos transfiere su justicia, lleva nuestros pecados, derrama su sangre, hace expiación por nosotros, resucita al tercer día, venciendo al pecado, la muerte, al diablo, asciende a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre, intercede por nosotros como nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo, hombre, intercede por nosotros, ha prometido regresar, gobierna el mundo, Él es nuestro rey, nosotros somos la nueva humanidad, extendemos su reino. Eso lo conocemos y lo conocemos por las Escrituras y lo creemos. Pero mis hermanos, ¿realmente
comprendemos a profundidad cada una de las partes más pequeñas de eso que acabo de decir? No, mis hermanos, no lo podemos hacer. Eso solamente lo conoce Dios en la ciencia de Dios. Así que la palabra inescrutable es eso. Es que tenemos un conocimiento de Dios, claro que sí, pero hay cosas que no podemos comprender de Dios, que Dios hace. Y es por eso que ante esa incomprensibilidad hay asombro. El apóstol Pablo se asombra de eso. Claro, mis hermanos, pues hay que primero reconocer que no tengo yo el conocimiento ni la comprensión que tal vez desearía, que soy pequeño, que no soy muy grande, que soy limitado, que soy débil, que Dios es grande, que Dios es poderoso, que Dios es fuerte. Hay una profunda humillación y adoración ahí. Segundo lugar, ya revisamos las palabras de asombro, ¿verdad? Y hemos definido algunas palabras importantes. Ahora veamos las palabras que reflejan incomprensibilidad. Ya de aquí de plano hay incomprensibilidad. Y son tres preguntas, en realidad son tres preguntas que hace Pablo. Versículo 34. Miren la primera pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? Y aquí quiero fijar dos palabras claves, la palabra entendimiento y la palabra decreto. ¿Por qué? Porque la mente del Señor aquí tiene que ver con el decreto de Dios. Dios ha decretado todas las cosas. Ninguna de las cosas que ocurren en la historia de la humanidad toman de sorpresa a Dios. Dios ha decretado todas las cosas. Esa es la mente de Dios, el decreto de Dios. Bueno, la pregunta es, ¿quién entendió ese decreto? Las profundidades del decreto de Dios, pregunta el apóstol Pablo. Y esa palabra entendimiento que aparece aquí, pues no es otra palabra, sino también comprensión. ¿Quién comprendió ese decreto de Dios? Ese decreto eterno de Dios que está en la mente de Dios. Y esa pregunta, pues es una pregunta retórica porque se responde a sí misma. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Cuál sería la respuesta? Nadie. Nadie entendió la mente del Señor, solo el mismo Señor. Así que con esta primera pregunta y en estas dos palabras, entendimiento y decreto, pues hay un reflejo de la alta incomprensibilidad del orante y de la iglesia de Roma. Segunda pregunta. Veamos el versículo 34. ¿O quién fue su consejero? Es una cita de Isaías capítulo 40, versículo 13. Y esa palabra consejero también la podemos traducir como enseñado por alguien. Podríamos hacer la pregunta de esta manera: ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién le transfirió conocimiento o información a Dios? También podríamos hacer esa pregunta. Bueno, Pablo lo dice, ¿quién le enseñó a Dios? ¿Quién fue su consejero? Pregunta retórica, ¿cuál es la respuesta? Nadie. Dios tiene el absoluto conocimiento de todas las cosas. Ya lo vimos en las palabras de asombro cuando hablamos de la ciencia de Dios. Así que Dios no puede ser enseñado. Y aquí quiero contrarrestar dos enseñanzas. La primera enseñanza que quiero contrarrestar es lo que se conoce como teología abierta. Teología abierta. ¿Qué quieren decir los teólogos cuando hablan de teología abierta? Quieren decir que Dios está en continuo aprendizaje. Escúchelo bien. Teología abierta. Dios está en continuo aprendizaje. Esta teología explica que Dios hizo el mundo. Dios creó el mundo. Pero a medida que el mundo se desarrolla a lo largo de la historia, Dios aprende del mundo y toma decisiones con base en lo que aprende. Teología abierta. Y aquí quiero, pues efectivamente, responder a esa teología abierta con mi texto. Este texto no enseña una teología abierta, no enseña que Dios está en continuo aprendizaje de ninguna manera. Lo que enseña este texto es que Dios todo lo conoce y que nadie le enseña a Dios. La segunda doctrina que quiero contrarrestar con esta enseñanza es lo que se conoce como creacionismo progresivo. Creacionismo progresivo. ¿Y qué enseña la doctrina del creacionismo progresivo? Dios creó el mundo, creó todas las cosas,
pero ha dejado que el mundo progrese por sí mismo, y a medida que el mundo progresa por sí mismo, Dios interfiere en el mundo para ayudarlo a progresar. Progresan juntos, tanto Dios, quien es el creador, como el mundo que Él creó. Progresan juntos. Mis hermanos, esta doctrina tampoco es cierta. Porque con este texto que estamos estudiando a los romanos, nos damos cuenta que el mundo no progresa con Dios. Dios tiene absoluto conocimiento de todas las cosas. Dios no está en progreso. Dios es inmutable. ¿Y sabe lo que significa, verdad, la palabra inmutable? Que Dios no puede mejorar. Dios no puede mejorar. Dios es como debe ser. Si Él mejora, se mueve, pasa de ser inmutable a ser mutable. Dios es inmutable, Dios no progresa. Así que, mis hermanos, parémonos firmes contra estas dos doctrinas. Quizá muchos de ustedes nunca las habían escuchado, pero no está de más escucharlas en una escuela bíblica. No estamos de acuerdo con la teología abierta, no estamos de acuerdo con el creacionismo progresivo. Dios lo conoce absolutamente todo. Y la tercera pregunta, versículo 35. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Bueno, esta pregunta que se enfoca en el verbo dar, o quién le dio a Dios, es un texto que encontramos en Job, capítulo 41, versículo 11. Y no quiere decir otra cosa, sino que, ¿de quién es el mundo? Es la pregunta. ¿De alguien más o de Dios? ¿A Dios le dieron el mundo? ¿Le dieron la creación como un obsequio? ¿O fue Dios mismo el autor de ella y Él es el dueño de todo? Bueno, es lo segundo, ¿verdad? Esta pregunta también es retórica. ¿Quién le dio a Dios para que le fuese recompensado? La respuesta es nadie. Él es el dueño de absolutamente todo. ¿Sabe lo que eso significa, mi hermano, verdad? En teoría, usted y yo sabemos que Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño, todo le pertenece a Él, ¿verdad? Pero ¿sabe lo que eso significa? Lo que eso significa es que Dios puede hacer lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. En la práctica es así. Dios hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Y cada vez que nosotros digamos a Él le pertenecen todas las cosas y Él es el dueño de todas las cosas, estamos diciendo eso, que Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere y cómo quiere. Y la oración, mis hermanos, es que en la práctica esto lo podamos ir paulatinamente, paso a paso, comprendiendo. Ese es el desafío, pero efectivamente por eso estamos escuchando las enseñanzas, por eso escuchamos las predicaciones, por eso oramos a Dios, para que en la práctica todo lo que nos ocurre en el día a día, pues logre llevarnos, mis hermanos, a asombrarnos y finalmente a adorar a Dios. Yo sé que no es fácil, yo sé que en la práctica no es fácil y por eso una y otra vez la marcada frase, una mente preparada para la aflicción. Y esa marcada frase, ¿qué es lo que significa en el marco de lo que estoy hablando? Significa es que esa verdad de que Dios es el dueño de todo, en esa mente preparada para la aflicción, es el aceptar humildemente que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, dónde quiere y cómo quiere. Muy bien, ahora vayamos a las terceras palabras, palabras de alabanza, versículo 36. Ya vimos palabras de asombro, ya vimos palabras que reflejan incomprensibilidad, pues claro, todo esto está en la mente de Dios y solo Dios la conoce a perfección. Y en tercer lugar, hay palabras de alabanza en el versículo 36. Dice el apóstol Pablo, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En primer lugar, hay un reconocimiento de que la obra es de Dios. Hay un reconocimiento de que la obra es de Dios. ¿Y cómo Pablo reconoce de que la obra es de Dios? Mírenlo bien. Él dice, porque de Él. Analicemos un momento esa frase.
porque de Él. ¿Qué significa decir porque de Él? Bueno, no tiene otro significado sino decir que Dios es la fuente de todas las cosas. Él es la causa primaria de todas las cosas. Porque de Él, procedencia, de Él es la fuente, Él es la causa primaria de todas las cosas. Subraye la palabra causa aquí. Porque de Él, subraye palabra causa. Él es la causa primaria de todas las cosas. Segunda frase. Y por Él. ¿Qué quiere decir? Y por Él quiere decir que Dios es el medio por el cual se hacen todas las cosas. Él es el medio por el cual se llevan a cabo todas las cosas. Por Él. Subraye la palabra medio. Él es la causa porque de Él. Él es el medio por Él. Él es la causa y Él es el medio por el cual se ejecutan o se hacen todas, absolutamente todas las cosas. La tercera frase. Para Él, propósito, fin, meta. Para Él, ¿qué quiere decir esto? Que Dios es la meta suprema de todas las cosas. Entonces miren estas tres palabras. Porque de Él, Dios es la causa. Por Él, Dios es el medio en el cual se ejecutan todas las cosas. Para Él, Dios es la meta suprema de todas las cosas. ¿Queda algún espacio fuera de Dios? A ver, yo le pregunto, ¿hay algo antes de la primera causa? No hay nada. ¿Y hay algo después de la meta suprema? Tampoco. O sea, que aquí estamos ante una gran verdad. La causa de todas las cosas, la causa primaria de todas las cosas, el medio por el cual se ejecutan todas las cosas y la meta suprema de todas las cosas, de principio a fin. Y recuerda las palabras del apóstol Pablo en la isla de Patmos. Él no tiene principio ni final. Está exaltando la eternidad de Dios. Dios no tiene principio ni tiene final. Él es absolutamente el dueño y tiene el control de todos los tiempos. Él es el Dios de la historia. Él es el Dios de la historia. Así que estas tres frases, y mis hermanos, usted dirá, pero eso suena como filosófico. Es que yo creo que fue así. Sinceramente, yo creo que Pablo está haciendo uso de la filosofía. Claro está, una filosofía pues examinada a la luz de la Escritura, pero este pensamiento es filosófico. Y para la iglesia de Roma, muchos de los romanos que se congregaban, para ellos no era ajeno la filosofía, para nada. Es más, por las iglesias de Roma y sobre todo las iglesias que tenían más influencia helenística o griega, era muy común escuchar a un sofista, a un filósofo, a una persona que se paraba en una esquina a dar simplemente un discurso con palabras técnicas. Mucha gente lo sabía. Esto no era ajeno. Quizá para muchos de nosotros lo puede ser, pero para el contexto no lo era. Y la iglesia lo entendía como una causa, como el medio y como la meta suprema de todas las cosas. Por eso podemos decir, a Dios sea la gloria, porque Él es la meta suprema de todas las cosas. Ahora, en segundo lugar, hay un reconocimiento de que la gloria es de Dios, y yo creo que este reconocimiento de que la gloria de Dios es lógico, ¿verdad? O sea, si en la primera parte del versículo 36 quedó claro que Él es la causa primaria, que Él es el medio por el cual se ejecutan todas las cosas y Él es la meta suprema de todas las cosas, es lógico, es obvio que a Él se le debe la gloria. Creo que es un pensamiento muy lógico. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo cuando habla de gloria aquí? Habla de fama, habla de nombre, habla de honra. Eso es lo que él quiere decir. El nombre de Dios tiene que ser honrado. El nombre de Dios tiene que ser santificado. ¿Recuerdan la oración del Padre nuestro que estás en los cielos? Santificado sea tu nombre. Es una petición de que el nombre de Dios sea honrado, sea conocido en el mundo por su fama, por su poder, por su majestad. Lo que quiere decir Pablo es, tuya es la fama, Señor. Tuya es la honra, Señor.
Tuyo es el nombre santificado en el mundo, es tu nombre el que se debe conocer en el mundo, no el mío, no el nombre de la iglesia, es tu nombre en la iglesia. Esa es la idea aquí. Pablo reconoce lo que Dios es y Pablo reconoce lo que Dios hace. Y ahí es donde él da la gloria a Dios. No quiere decir que le añada gloria a Dios, no. Dios es lo suficientemente glorioso en sí mismo. Lo que esta palabra quiere decir es un reconocimiento de quién es Dios y de lo que Dios hace. Eso es lo que quiere decir. Así que vemos dos reconocimientos. Uno, de que la obra es de Dios, Él es la causa primaria, Él es el medio por el cual se ejecutan las cosas y Él es la meta suprema de las cosas. Y en segundo lugar, el reconocimiento de que la gloria es de Dios. Él reconoce lo que Dios es y reconoce lo que Dios hace. Y ese reconocimiento debe ser para siempre, por todos los siglos. ¿Y cómo termina? Amén. Un buen uso de la palabra amén. Porque la palabra amén en el Antiguo Testamento no tenía otra intención sino recordar la fidelidad de Dios. Lo que Dios ha dicho ser, eventualmente lo es. Amén. Ha cumplido lo que Él ha dicho ser. Lo que Dios ha dicho hacer por su pueblo, evidentemente lo ha hecho. Amén. La palabra amén tiene relación íntima con la fidelidad de Dios. Es como si Pablo terminara estas palabras de alabanza diciendo: tuya es la honra, Señor. Reconocemos que tú eres lo que dices ser y reconocemos que tú haces lo que dices hacer. Tuya es la gloria, Señor, y eso es así. Amén. Es así. Dicho está por Dios, así debe quedar. Ahora, ¿qué aprendemos, mis amados hermanos, de esta doxología o de estas palabras de gloria? Bueno, aprendemos en primer lugar una cosa. Aprendemos a reconocer que el plan salvífico de Dios es incomprensible, nuevamente. O sea, no sé si ustedes han quedado impactados por el capítulo 9, capítulo 10 o capítulo 11. Creo que cada vez que nos enseñaban estos capítulos, cada vez decíamos, wow, o sea, no imaginé que el plan de Dios tuviese tantos elementos y tantos detalles tan precisos. Qué cosa tan grandiosa. Bueno, a esta altura, mis hermanos, creo que tenemos que tener un profundo reconocimiento de que el plan salvífico de Dios es incomprensible. Pero escuche esto, no quiere decir que no sea conocible. Es conocible, pero es incomprensible. Lo hemos podido conocer por la palabra de Dios, pero no lo podemos comprender a profundidad. Por eso es un misterio. Lo segundo que aprendemos como iglesia es a agradecer. Yo creo que hasta aquí esta sección debe llenar nuestros corazones de gratitud. Debemos agradecer ese plan salvífico y un punto más, mis hermanos, y escúcheme con atención. Debemos agradecer de que usted y yo estamos en ese plan salvífico. Pues imagínense leer y conocer estas cosas para darnos cuenta que no estamos ahí. Pero la buena noticia para nosotros, que debe llenar nuestro corazón de gratitud, es que por muy complejo que sea el plan, sé una sola cosa: hago parte de él. Hago parte de él. Y eso debe llevar nuestro corazón de agradecimiento a Dios. Y en tercer lugar, adoración. Mis hermanos, todos estos capítulos nos deben llevar a adorar a Cristo. A adorar a Cristo por lo que Él es y por lo que Él ha hecho. Yo creo que el pensar en el plan salvífico de Dios, y como nos lo enseñaban en la escuela, la expiación de Cristo, esa salvación por gracia, su sangre derramada en la cruz, no tiene otro objetivo que llevarnos a adorar a Cristo. ¿O no les parece de adoración que usted estaba muerto y que Cristo es como si se parara en un cementerio y empezara a gritar su nombre en ese cementerio, su nombre, y usted se levantara, usted no otro, usted se levantara de ahí porque Él le ha dado vida, y lo primero que cruzan sus ojos cuando usted se levanta de la tumba es al Señor que está parado ahí llamándolo con amor a sus pies, dándole vida? ¿Qué hace usted cuando lo ve ahí a Él?
lo que haría usted sin lugar a dudas es correr a Él, correr en gratitud y postrarse ante sus pies y adorarlo. Cuán inmerecedor somos de las bendiciones de Dios, pero a Dios le plació hacernos parte de su plan salvífico. Adorémosle a Él, mis hermanos, adorémosle a Él. Para los niños que me están escuchando, ¿cómo adoramos a Dios? Es la pregunta. Ya vimos en nuestra clase palabras de asombro, palabras que reflejan incomprensibilidad, palabras de alabanza. Estas son palabras de gloria a Dios. Muy bien. Pero ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos conociendo los atributos de Dios. Hoy vimos algunos. Hoy vimos la sabiduría de Dios. Hoy vimos el conocimiento de Dios. Hoy vimos el decreto de Dios. Obras y atributos de Dios. Bueno, Dios es amor. Dios es bondad. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de sabiduría. Dios es un Dios de ira. Dios es omnipresente. Dios es omnisciente. Dios es omnipotente. Es todopoderoso. Es fiel. Es eterno. Son atributos. Hay una pequeña lista, pero realmente son muchos atributos más. En el Instituto Bíblico, cuando se dio la clase de teología propia, creo que aprendieron con el pastor Sergio una lista de muchos atributos de Dios. ¿Sería bueno tener esa lista, niños? Sería bueno conocer esos atributos de Dios, y cada vez que ustedes hagan una oración a Dios y quieran adorarlo, traigan a memoria esos atributos. Oren a Él con los atributos divinos, reconózcanle a Él sus atributos y díganle: Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso porque te has puesto en mi lugar, tú me amaste desde antes de la fundación del mundo, tú eres un Dios de ira, tú juzgas justamente a los pecadores. Que tu oración se llene de atributos de Dios para que puedas adorarlo con tus propias palabras. Y ese es mi deseo, amado niño. Yo sé que ustedes lo pueden hacer con la ayuda de sus padres en casa. Y las personas que me están escuchando que no conocen al Señor, ¿qué les tengo que decir? Bueno, amado amigo, si usted escuchó la clase de esta mañana, creo que el Jesús del cual Pablo habla como el Señor aquí en nuestro texto, es más que el Jesús de las películas, el de las películas que usted ve en Semana Santa o en cualquier otro día. Claro, hay un Jesús sufriente que muere en una cruz, eso es verdad, pero falta información al respecto, porque ese Jesús que resucitó de entre los muertos está vivo, está sentado a la diestra de Dios Padre y Él es el Rey del mundo. Él gobierna el mundo, y eso no aparece mucho en las películas. Así que este texto nos lleva a pensar en la majestad de Cristo, querido amigo, y es a ese Cristo quien es la causa primaria de todas las cosas, el medio por el cual se hacen todas las cosas y la meta suprema de todas las cosas. Lo hace a Él el Rey, quien merece toda la adoración. A Él es al que tú debes venir en arrepentimiento. Es a ese Cristo. No es el Cristo meramente de las películas, es el Cristo de la Sagrada Escritura. Ven a Él, reconoce tus pecados para que puedas decir como Pedro: apártate de mí, Señor, soy hombre pecador. Por ahí se empieza el verdadero arrepentimiento. Demos gracias a Dios. Señor, te queremos dar gracias por esta clase, por este tiempo. Gracias por explicarnos estas cosas tan maravillosas, pero sin lugar a dudas, Señor, trascienden nuestra comprensión. Conocemos en parte, Señor, conocemos en parte, pero hay muchas cosas que no comprendemos. Y como Pablo, quien ora, quien levanta estas palabras de gloria, simplemente nos humillamos ante ti. Simplemente reconocemos nuestra pequeñez, nuestra debilidad, y te adoramos, Señor. Gracias. Gracias por salvarnos. Gracias por hacernos parte de tu plan. Gracias por morir por nosotros en la cruz. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por bendecirnos inmerecidamente. Y gracias porque no solamente hiciste una obra en el pasado, sino que esa obra impacta nuestro presente.
y has dicho que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Señor, esa es nuestra seguridad y nuestra garantía. Queremos a ti, Señor, darte gloria. Queremos reconocer quién eres y lo que tú haces. No hay otro como tú, Señor. No lo hay. Así como Pedro no sabía cómo compararte en la barca. ¿Quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? No sabía cómo compararte en la barca. ¿Con quién, hombre? Eres comparable. Sin lugar a dudas, Señor, tú eres incomparable. No hay nadie como tú, Señor. Y por eso hoy te rendimos alabanza, adoración, gloria, honra y honor, porque tú eres digno de recibirla, porque tú eres digno de recibirla, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.